Hola a todos, soy Hendrix y bienvenidos a Noiseless Tech. El día de hoy quiero hablar sobre los roadmaps, en especial roadmap.sh. Es una página que contiene distintos roadmaps basados en roles, en habilidades y en tecnología en específico. En este momento me voy a centrar en ciencias de la computación y los tópicos subsiguientes, o al menos ellos sugieren de que ciencia de la computación va primero que una disciplina de DevOps, de backend, de frontend. En lo que respecta a ciencia de la computación, creo que está un 60% correcto, ya que omite algunos temas y de ese otro 40% que quiero hablar. Cuando te vas a roadmap.sh/computer science, lo primero que te encuentras es que tienes que elegir un lenguaje. Aquí tengo que detenerme un poco, ya que elegir un lenguaje no basta. Elegir un lenguaje oficial, tales como Python, Go, C Sharp, Java, no basta, ya que requieres de ciertos conceptos, requieres de cierto entrenamiento conceptual y mental en donde puedas poder tener un pensamiento algorítmico, poder tener un pensamiento racional en base a resolver un problema, entender el concepto realmente de algoritmo, cómo puedes a través de una secuencia de pasos llegar a un fin, cómo puedas optimizar esa cantidad de pasos reduciéndolo al mínimo. Y todo ese tipo de cosas son conceptos que más adelante siempre lo vas a estar trabajando. Entonces, quiero hablar un poquito de ese 40% que sería conceptos muy básicos, o al menos antes de elegir un lenguaje, sería entender el tema de la complejidad. ¿Por qué un software es complejo? ¿Qué hace que un software sea complejo? La cantidad de requerimientos, la cantidad de cosas que tiene que hacer, las variables a tener en cuenta. Conceptos como abstracción que te ayudan a poder enfocar tu atención en ciertos problemas y eliminar las cosas no relevantes de un cierto problema. Eso es un concepto que se tiene que entender sí o sí antes de poder elegir cierto lenguaje. Aquí hago un pequeño paréntesis, ya que existen técnicas para resolver un problema de forma secuencial a través de un lenguaje que se llama, digamos, pseudocódigo o bien diagramas de flujo. En esos tipos de herramientas se usan como para poder simular o bien retratar en un lenguaje común en donde tengan instrucciones, por ejemplo, las estructuras condicionales, los ciclos, entre otras instrucciones que se ven en fundamentos de la programación, que te sirven para poder pensar de forma genérica o de forma abstracta sin tener que pensar o casarte con un lenguaje. La modularidad, la cohesión, el acoplamiento y la jerarquía. Todos esos conceptos son de vital importancia que hay que tener en cuenta a la hora de resolver un problema a través de un lenguaje o bien sea a través de secuencia de pasos. No necesitas ni siquiera escribir pseudocódigo para poder resolver algo. Con una secuencia de pasos, con un checklist donde tú puedas establecer una secuencia o bien un conjunto de pasos que te permita resolver algo. Entonces, siguiendo en el orden del roadmap que aquí nos presenta, habla mucho de estructura de datos, nada que hablar sobre ello. Tienes que aprender obviamente listas enlazadas, colas, pilas, tablas hash, árboles, teoría de grafos. Luego seguimos con notación asintótica, que sería cómo calcular la complejidad de un algoritmo, si se tarda mucho en tiempo y espacio, si ocupa mucho en tiempo y también si se tarda mucho, eso también se puede medir a través de una notación específica. Luego siguen con algoritmos comunes sobre grafos, sobre árboles. Son tópicos sumamente de importancia y poderlos poner en práctica, así también como búsquedas binarias, búsquedas string, manipulaciones de cadena de caracteres. Y asimismo también hablan de el manejo de cálculos de punto flotante, que es sumamente importante para los cálculos matemáticos. Luego siguen con diagramas comunes de UML, Unified Model Process. Este lenguaje de diagrama básicamente se basa en poder tener una notación gráfica de los distintos componentes que se puedan tener en un sistema, es decir, un diagrama de clases, un diagrama de casos de uso, un diagrama de actividades, de secuencia, entre otros artefactos.
Luego siguen con patrones de diseño. Patrones de diseño depende de un paradigma de programación sumamente importante que se llama programación orientada a objetos, sin contar que también se requiere conocer de otros paradigmas tales como el imperativo, el declarativo, el funcional. Pero mucho antes de poder trabajar con árboles, de poder trabajar con estructuras de datos y estructuras de control y ciclo, obviamente tienes que haber conocido el paradigma de programación imperativo, en donde a través de secuencia, a través de ciclos, de sentencias condicionales, puedes empezar a modelar tus soluciones y brindar esa secuencia de resolución de problemas a través de un algoritmo, lo cual es bastante preocupante ya que, bueno, cualquier persona que esté iniciando en la carrera o busque de alguna forma aprender por sí solo ciertos tópicos de ciencia de la computación se va a ver con este tipo de problemas, ya que no van a entender realmente qué significa patrones de diseño. Luego siguen con matemáticas básicas, que en donde nada más hablan de probabilidad y combinatoria. Pero si recuerdan anteriormente, en uno de los pasos dice que tienes que aprender números de puntos flotantes. Entonces, ¿cómo vas a poder simular ciertas cosas en cuanto a modelos matemáticos, cálculos de sueldo, cálculos de interés compuesto y todo ese tipo de conceptos que se tratan en cálculo básico y en cálculo avanzado? Entonces aquí también vuelvo a hacer un paréntesis, ya que las matemáticas básicas, el cálculo básico y el cálculo avanzado son tópicos que se tienen que tocar en temas de programación, bien sea antes o bien sea durante. Entonces, realmente es algo que te ayuda mucho la matemática a poder estructurar tu mente, estructurar el pensamiento, y te ayuda también al tema de la heurística de programación, ya que en matemática tú tienes que resolver un problema o hacer una serie de pasos para poder despejar la X en una función de segundo grado, de tercer grado, bien sea algoritmo o bien sea una función trigonométrica. Entonces, este tipo de cosas, cómo vayas despejando una X, cómo vayas haciendo ciertas cosas, operaciones matemáticas, te ayudan también a tener ese pensamiento secuencial y lógico que sirve acá en la programación. También habla un poquito también habla de clases complejas, NP, NP Completed, Traveling Salesman Problem y ciertos algoritmos que también se pudieron atender cuando hablaban ellos de algoritmos comunes. Este tipo de tópicos también se pudieron haber atendido allá. Siguen con más temas de árboles y búsquedas en árboles que, repito, se pudieron haber atendido en el tema de estructura de datos, ya que pertenece al menos a estructura de datos. Luego aquí pasamos a System Designs o diseño de sistemas, en donde hablan un poquito de estilos arquitectónicos, REST, caching, CDN, proxy, colas. No digo que esté mal, pero pudiésemos entender primero temas de redes y comunicación de datos antes de meternos con este tipo de conceptos más avanzados, que de hecho más adelante dice capa de networking y seguridad, donde tienes que aprender el modelo OSI, TCP/IP model, DNS, HTTP, TLS y sockets, lo cual es obviamente acertado, pero System Design, donde hablan de este tipo de cosas como REST, GraphQL y gRPC, tienes que obviamente aprender un poquito de redes y de comunicación de datos antes de meterte en estos tópicos un poquito más avanzados. En donde no tengo ninguna objeción es lo que hablan de bases de datos, hablan de todos los conceptos que necesita, de transacciones, SQL, normalización, modelo de entidad-relación y todo ese tipo de cosas que nos ayudan a entender de forma más avanzada el tema de bases de datos, que es súper importante, bien sea, ya sea la que vayas a usar en un futuro, según sea el caso. No todas son ajustables al mismo tipo de problemas, entonces ahí puedes poco a poco ir viendo cuál es la base de datos que le conviene a qué tipo de problema. Luego siguen con cómo funciona la computadora. Creo que lo simplifican demasiado cuando hablan de que cómo funciona la computadora sería registros y la RAM, instrucciones y programas, CPU y caché. Aquí están obviando demasiados temas en lo que respecta a la estructura del computador,
que es una materia que se llama Organización y Estructura del Computador, en donde te enseñan toda la historia del modelo actual que se está usando para la computación moderna, que es el modelo de von Neumann. También te presentan modelos anteriores, distintos paradigmas que se hicieron en distintos modelos para el hardware, como antes se programaba en hardware y no en software. Luego ese paso que da la computación moderna de separar el software del hardware. Y es ahí donde hay una explosión enorme en cuanto a desarrollo de computación. Y bueno, hoy lo vemos hoy en día cómo ha surgido la web 2.0, web 3, inteligencia artificial y demás. Siguiendo con la secuencia, hablan de procesos e hilos, bifurcaciones de procesos, gestión de memoria, semáforos, concurrencia entre sistemas. Todos estos temas pertenecen a un tópico súper importante que es sistemas operativos. Sistemas operativos es uno de los tópicos más importantes en cuanto al desarrollo de una tecnología, ya que estás interactuando siempre con un sistema operativo, bien sea si vas a programar o si vas a leer o a usar un computador, un teléfono, siempre hay una interacción con un sistema operativo. Inclusive el sistema operativo de una lavadora es un sistema operativo por muy pequeño que sea. Es allí donde veo que se tiene que profundizar bastante luego de haber, por ejemplo, en la universidad, luego de haber cursado organización y estructura del computador 1 y 2, que la dividen en 2 semestres, ya que es bastante contenido. Toda la historia de la computación moderna es difícil condensarla en un solo curso, por ello que lo separan en 2 semestres. Viene el tema del sistema operativo y cuál es la historia y el surgimiento de ellos, cómo un sistema operativo puede ejecutar un programa, pasarlo a memoria, de memoria secundaria pasarlo a memoria principal para que sea ejecutado, y cómo ejecuta la UI o la interfaz gráfica para que pueda interactuar con el usuario, los botones, todo ese tipo de cosas que se están omitiendo acá son importantes conocerlas, ya que en el día a día, como lo dije anteriormente, tú vas a interactuar con un sistema operativo, vas a entender, tienes que revisar los logs o la bitácora de eventos para ver qué pasó realmente con el problema que estabas teniendo. De repente faltó memoria, de repente faltó CPU o cualquier otra cosa que haya fallado en un sistema, tú puedes verlo a través del sistema de eventos. Entonces para eso necesitas entender cómo operan los sistemas operativos. Hay unos fundamentos básicos que todos los sistemas operativos lo siguen, y en especial si son basados en Unix, tales como macOS, Windows y Linux. Tienen una capa muy básica y de cómo funcionan las cosas internamente, pero cada sistema operativo aplica esas políticas, aplica esas nuevas tendencias o esas nuevas tecnologías según sea el tipo de sistema operativo, si es comercial o no. Entonces, es allí importante conocer cada tipo de sistema operativo. No digo que te tengas que volver un experto, pero sí un panorama general más allá de saber nada más de proceso, de gestión de memoria y de semáforos. Luego más adelante siguen con temas de árboles y listas y dan paso en donde puedas seguir con un roadmap en frontend y backend y también DevOps. Siguiendo con la secuencia donde dicen de que puedes trabajar en backend, frontend o DevOps, nos encontramos que en backend está bastante rescatable. No tengo ninguna objeción. Hablan mucho de temas de bases de datos, de internet, de control de versiones de software, sistema de cacheo, conocer las APIs, el testing. La verdad está bastante completo y acertado en todos los conceptos y en todas las cosas que allí hablan. Pero también dicen que de backend puedes pasar a DevOps, lo cual es totalmente cierto. En mi experiencia yo he trabajado como ingeniero backend y también he trabajado como ingeniero DevOps y he switchado entre esos dos roles para así poder desplegar una API desde cero, una arquitectura desde cero. Revisando el de roadmap para DevOps, vemos que aquí sí hablan de sistemas operativos, lo cual obviamente es incorrecto. Debieron haberlo tratado en el área de Computer Science,
ya que bueno, es un fundamento importante. Sin embargo, aquí lo nombran, dicen que tienes que saber sobre Unix, Linux, Windows. Omiten el macOS por alguna razón, pero sí que se debería utilizar. Nuevamente nos encontramos con controles de versiones, con virtualizaciones y contenedores. Cloud provider súper importante en estos días saber sobre ellos. Networking, seguridad y protocolos que en ciencia de la computación se toma en cuenta y es importante refrescarlo acá. Totalmente acertado. Los modelos serverless y el aprovisionamiento de infraestructuras tales como utilizando herramientas de automatización como CDK, Pulumi, Terraform, ya que no vamos a crear todo desde cero o replicar cada levantamiento de servidor, sino que eso lo hacemos de forma programática. Y en general no tengo ninguna objeción con todos los temas subsiguientes, son algo que se pueden visitar y ya que tenga ciertos fundamentos en ciencia de la computación, repito, hay que saber programar bien, hay que saber ciertos principios que nos ayudan a simular estas soluciones y trabajar con este tipo de tecnologías más adelante. En cuanto a frontend, aunque no soy especialista, veo que los tópicos que aquí tratan notablemente son súper importantes. No tengo ninguna objeción de que se empiece con conocimientos de Internet, HTML, CSS, JavaScript, elegir un framework, gestión de paquetes, gestión de tareas, sistemas de autenticación, testeo de apps, conocimientos básicos de seguridad y otros protocolos importantísimos como en GraphQL y todo es gRPC, REST, cosa que si ya vienes de un background en ciencias de la computación, puedes entender y revisitar aquí fácilmente. Mi única objeción con este roadmap de frontend es que no hablan nada de conceptos de diseño, de conceptos de accesibilidad, ya que hoy en día es súper importante que un sitio tenga accesibilidad para personas de poca visibilidad, en donde tenga que aumentar el contraste de una página para que ellos puedan ver si tienen problemas visuales o bien que esté de una forma estructurada en donde, o de estos programas que pasan a voz los textos de una página para personas invidentes. Entonces, temas de accesibilidad y de fundamentos de diseño UI UX no lo veo por ninguna parte. Creo que es súper importante que se conozcan este tipo de conceptos en frontend más allá de lo que hemos hablado en ciencias de la computación y demás cosas. El año pasado yo publiqué un artículo sobre cómo clasificar perfiles IT en inglés básico. Básicamente hablo de los distintos roles que existen en IT y de los fundamentos también que allí se tratan. Por ejemplo, tomé como referencia las dos universidades del MIT y de Stanford. En las MIT para, por ejemplo, Computer Science, hablan de un core en sistemas en donde se tiene que conocer distintos fundamentos y técnicas utilizadas para programación. Entre ellos usan C++ como lenguaje, donde el curso se va a enfocar en habilidades básicas para resolución de problemas, tipos abstractos, abstracción y tópicos generales sobre metodología y modularidad y documentación sobre sistemas, lo cual está bastante acertado, ya que, bueno, en el roadmap anterior, aunque lo obviaron en cierta parte, hace mención sobre ello en la Universidad del MIT. También habla de estructura de datos, recursión, búsquedas binarias, algoritmos básicos y análisis. Como lo nombré anteriormente, organización y estructura del computador es un tópico súper importante que lo toman en cuenta. Todos los tópicos que hemos hablado que faltan en el roadmap.sh aquí básicamente lo hablan. Principios de diseño de sistemas, donde se toman en cuenta los distintos modelos OSI, virtualización, redes y comunicaciones de datos. Y fíjense que aquí también hablan de fundaciones matemáticas para la computación, cálculo avanzado, cálculo básico e introducción a la probabilidad, que es notablemente importante. En Stanford, al menos nos encontramos con situaciones similares. En el artículo están colocados
En el artículo están las referencias a los temarios de estudios para ciencias de la computación y son más o menos similares. Con esto quiero dejar claro que sea la vía que tomes, bien sea como autodidacta o ingresar a la universidad, inclusive tratar estos temas con libros, sea el camino que tomes, todo tiene un porqué, todo tiene un fundamento y cuando te encuentres con un tema, por ejemplo, de patrones de diseño y obviamente no vas a entender nada si no tienes esos conocimientos en paradigmas de programación como programación imperativa, programación orientada a objetos, notablemente te va a ser complicadísimo poder seguir adelante en este tipo de carreras o bien a etapas avanzadas si no se tiene un conocimiento profundo de estos conceptos. Muy difícilmente puedas llegar a un entorno laboral o bien un proyecto personal, poder desenvolver y empezar un proyecto. Ya para finalizar, vemos que existen bastantes tipos de estudios, bien sea a través de universidades, bootcamps, cursos, y bueno, ya eso lo hemos hablado anteriormente, el tema de los cursos donde en 3 meses vas a ser un super desarrollador, lo dudo mucho, y es por ello que quiero poner en evidencia el montón de conceptos que se necesita para poder programar, para poder aprender a programar realmente, porque más allá de poder lanzar líneas de código en un intérprete o en un compilador para que genere un resultado o copiar y pegar de Stack Overflow y ver el resultado, son temas totalmente muy superficiales a lo que realmente significa poder resolver un problema, entender qué estás resolviendo, cómo se debería proceder y todo lo demás. Con esto quiero dar a entender que este tipo de disciplina lleva muchísimo tiempo, lleva muchísima preparación y que no todo lo que veamos por allí es realmente lo correcto, sino que hay unas cosas que se están omitiendo al fin de poder ver que es fácil o hacerlo fácil. Obviamente eso trae ruido. Importante tener en cuenta de que hay que reestructurar la mente a través de las matemáticas discretas, sin duda consultar libros y fuentes confiables y profundizar en los fundamentos. Todos los fundamentos que hemos hablado acá, al principio, paradigmas de programación, encapsulación, cohesión y demás, son temas súper importantes para poder entender conceptos avanzados, tópicos avanzados como estilos arquitectónicos, diseño de sistemas complejos, entre otros. Hasta aquí quiero dejar el podcast de hoy. Espero que se haya entendido la intención de poder ver que estos roadmaps súper famosos o bien estos temarios que salen por allí realmente están añadiendo más ruidos al no colocar o omitir ciertas cosas que son importantes o al menos para mí lo han sido y lo puedo discutir con cualquier otro programador o cualquier ingeniero de software, podemos llegar al mismo acuerdo de que sin estos fundamentos básicos, sin estos estudios profundos en estos conceptos, difícilmente puedas llegar a resolver ciertos problemas o de poder entrar en un entorno laboral o un proyecto personal. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Quiero recordarte en darle seguir. Estamos ya en Apple Podcasts. En otros clientes estaremos publicando en la siguiente semana, pero hasta ahora contamos con esas dos plataformas. Y bueno, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.